Ahorrador de electricidad Estaminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Estaminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminar, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas de informarles, con mucha ilusión. Después de tantos años, la ilusión no acaba, a pesar de los momentos malos que estamos pasando y que nadie escapa de ellos. Pero como ustedes vieron, hoy vamos a hablar, como vieron en el cartel de presentación del programa, vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de situación económica, vamos a hablar de empresas, que es la madre del cordero, porque si no hay empresas no hay trabajadores, y eso es uno de los conceptos que debemos tener muy claro. Y tenemos como siempre un invitado, en este caso un viejo conocido nuestro de esta casa, como es Sebastián Grisaleña, que es el actual presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenas noches, Sebastián. Hola, muy buenas noches. Digo que, bueno, momentos malos, momentos malos para la empresa, ¿no? Porque aquí no se da cuenta, quien se tiene que dar cuenta que la empresa es la madre de todas las madres, ¿no? Si no hay empresa no hay trabajadores, y las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, en estos últimos tiempos ha sido un abandono total de ellas, ¿no? La base de la economía son las empresas, y empresas privadas, no públicas. No públicas. El error también muchas veces es el exceso en momentos determinados de exceso de empresas públicas. Por tanto, la empresa privada es la que genera riqueza, puestos de trabajo, paga impuestos, asume el empresario muchísima responsabilidad, que muchas veces pues se arruina,
o invierte un dinero con la mejor ilusión del mundo, las cosas van mal, se tuercen y al final lo pierde todo. Por tanto, el ser empresario es lo más bonito que hay, y lo digo con esta franqueza. Y hoy en día, como la que nos está cayendo, todavía mucho más mérito. Cada vez que hay un emprendedor nuevo, una persona que expone su dinero, su tiempo, digamos, su formación para abrir una nueva empresa con esa ilusión, yo diría que más que mérito hay que ponerle una medalla. ¿Cómo ve el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios ahora mismo la situación económica, sobre todo en Canarias, que es la que nos interesa? ¿Cómo la está viendo esa crisis que lleva, bueno, pues que va camino para largo? Estamos hablando desde el año 2008, 2007, que ya se olía, aunque final del 2007, aunque en aquellos momentos los que gobernaban el país decían que no había crisis, sino era una desaceleración económica, y además nos costó trabajo aprendernos la palabra. ¿Cómo lo ve ahora mismo el presidente? Canarias es una economía siempre mucho más débil que cualquier economía de, digamos, que otra comunidad autónoma española o cualquier región de la Unión Europea. Somos débiles, la distancia, la lejanía, islas dispersas, un costo altísimo. Muchas veces yo digo que en Madrid, en la España peninsular, nosotros somos la España isleña, no saben realmente lo difícil que es vivir en Canarias. La frase de Isla Afortunada es muy bonita, pero en el contexto global de un costo añadido es un costo altísimo. Y esa lección todavía los técnicos y muchos políticos la desconocen, por ignorancia, porque la historia sabe perfectamente y define dónde está Canarias. A partir de ahí, hemos tenido históricamente un porcentaje muy superior a la media nacional de paro. Cuando el paro a nivel nacional estaba, no sé, al 8%, nosotros estábamos al 12 o al 13%. Hoy en día, pues tenemos un porcentaje realmente muy superior, y eso es un hándicap. Por tanto, todo ese cúmulo de situación hace que tengamos empresas débiles, no tengamos grandes empresas. Las grandes empresas que podemos tener aquí no tributan aquí, tributan en Madrid, en Bilbao, en Barcelona o en Sevilla o en Valencia. Por tanto, el dinero se genera en Canarias, pero realmente se tributa en otra comunidad autónoma. Por tanto, el mérito que tenemos los canarios en estos momentos de crisis galopante, con un paro del 30 y tanto % en Canarias, en la provincia de Las Palmas algo más del 36%, que eso es gravísimo, gravísimo. La provincia de Tenerife menos, no llega al 30%, 29, 84, salvo error. La media es 33 y algo. ¿Por qué en Tenerife tenemos? Porque tenemos menos paro en Tenerife porque hay más funcionarios. Así de fácil, así de fácil. Por tanto, estamos pasando momentos difíciles. La empresa, que aquí más del 95% somos pequeñas, medianas empresas y autónomos, mucho más difícil porque somos más débiles, con 1, con 2, con 3 trabajadores, y a partir de ahí, pues con una economía de escala falsa, que no la tenemos, excepto el turismo, pues al final las empresas lo están pasando muy mal. Y para rematar, la situación económica de falta de crédito a las empresas. Si no hay crédito, no hay consumo, el dinero no se mueve, y si no hay consumo, la situación económica va deteriorándose mucho más. De ahí que yo siempre digo, la culpa la tiene la Unión Europea, que lo ha permitido, el Banco Central Europeo, que lo ha permitido, el Banco de España, que lo ha permitido, y el gobierno, como bien decías al principio, en los primeros años de la crisis, incluso ya más avanzado el tiempo, pues desde el 2007 hasta ahora ha llovido mucho, pero se dieron cuenta, el último mandato del Partido Socialista se dio cuenta, el anterior presidente, prácticamente un año antes de la situación. De ahí que tuvo que comenzar a tomar medidas contra el reloj, pero no suficientes, y ahora tenemos lo que tenemos. Por tanto, ahora le estamos inyectando dinero a la gran banca, que son uno de los principales culpables, además de los que he añadido anteriormente, de esta situación económica, y en definitiva son los que están llevando el dinero,
pero que no lo van a poner en circulación, porque la banca también tiene muchísimas deudas, con ese boom del dinero barato, compra y construye, la burbuja inmobiliaria, al final las casas se quedaron ahí, pero ellos también tienen que pagar ese dinero de prestado que pidieron a otras entidades europeas, bancas americanas o chinas o europeas, y eso hay que pagarlo, sí o sí. Por tanto, la situación de la empresa canaria, al ser mucho más débil, lo estamos pasando mucho peor. Ante los telespectadores y la gente de a pie, el escucharte, cómo efectivamente, bueno, este gobierno actual español, que bueno, empieza con los recortes, me parece perfecto, había que recortar cosas, había que tal, pero por el otro lado, por el lado derecho, que es el de la incentivación de empresas, el de crear, no se ha hecho nada. Es decir, que además, como tú decías, resulta que se le da el dinero a quien ha causado, uno de los causantes principales de esta crisis, y que ese dinero está, como tú bien has dicho, no va a repercutir. ¿Cómo se le queda la cara a la gente de a pie, la que está escuchando todo esto, cómo se le debe quedar? Bueno, hay una decepción en el conjunto, sobre todo yo me pongo en la piel de familias que tienen muchas personas en el desempleo, y es una situación gravísima. Yo, siendo político, y lo digo, no soy político, siendo político, mi mayor preocupación sería intentar atajar de alguna manera que no se nos vaya más de la mano y parar este crecimiento galopante de paro, que vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo el año 2012 y también el 2013. Así, hay que hablar. A mí me gusta hablar con claridad. Por tanto, yo diría que las medidas que toman los gobiernos en este momento tienen que ser medidas a veces no agradables. El PP, yo no defiendo al PP, la Confederación tiene una política de total independencia. Es decir, si tenemos que criticar al que está en la oposición o al que manda, o al revés, o alabarlo, nos da exactamente igual. Nosotros lo que defendemos son los intereses empresariales y de rebote los intereses generales, porque al final nos va bien a todos. La situación que nos hemos encontrado es que en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, pues realmente yo a veces digo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Nosotros los empresarios, si no hay crédito a la pequeña y mediana empresa, que no lo hay, en la línea ICO que tanto hablamos, es una línea que el banco se queda el dinero, pues no lo hace llegar, porque si te lo presta exigiéndote una garantía que tú no puedes, que por tanto es como si no existiera. Ahí el Estado está haciendo un esfuerzo enorme. La Unión Europea nos está exigiendo muchísimas cosas. A veces oímos, hombre, es que España no está intervenida, tiene que ser intervenida. No, mira, España ya está intervenida de alguna manera. Nos han comenzado a decir, o lo hacen ustedes o le obligamos nosotros. Entonces lo que ha hecho el gobierno es hacerlo. Son medidas duras, en algunos casos muy dolorosas, pero hay que tomarlas. El problema es la deuda que tiene el Estado. La deuda del Estado, la deuda pública es galopante y por tanto la confianza que estamos generando en los mercados exteriores no es lo suficiente para la prima de riesgo bajar. Antes la prima de riesgo ni sabíamos lo que era. Ahora estamos todos diciendo, ¿la prima de riesgo cómo está hoy? Bueno, la prima de riesgo es una confianza en el exterior de nuestra economía, que lo hay o no la hay, y cuando hay desconfianza lo que hace es que el dinero te vale mucho más caro. El problema de España es que a un alemán o a un francés o a un europeo en sí el dinero no le vale sino el 0, y algo le vale, y a nosotros el dinero nos vale un 7%. Entonces nuestras economías no surgen con márgenes tan pequeños, pagando intereses tan altos, es imposible de salir adelante. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que España haga los deberes, no a cualquier precio, porque si nosotros pedimos el rescate que todos los días estamos oyendo últimamente, desde mi punto de vista hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y por qué? Mire usted, si yo pido un rescate a la Unión Europea, tengo que saber antes qué me va a exigir la Unión Europea, la banca europea, sobre todo los alemanes, qué me van a pedir a cambio, porque ya nosotros no podemos seguir exprimiendo más a los ciudadanos con impuestos directos, con impuestos indirectos, con bajada de sueldo, etcétera, etcétera. Yo, mi opinión personal es, no se debe dejar sueldo. ¿Por qué? Porque
el incentivo que tiene una persona lo pierde moralmente, por tanto en vez de va menos, moralmente le afecta, y luego un problema, que no hay consumo. Por tanto, lo que hay que es reactivar la economía, y los estados ahí tienen que ponerse manos a la lucha, porque no vamos a salir tan fácil tal y como estamos haciendo los deberes hasta estos momentos. Pero, como te decía, no se ve ningún, por parte de este gobierno, no se ve ningún... Es muy difícil, José Luis, es muy difícil. Pero por lo menos intención, porque es que cada vez que hablan del lado derecho, del lado de la incentivación, sí, tendremos que incentivar, pero es que no dicen, no hay ninguna medida concreta. A partir de que se tome la decisión de pedir el rescate o pedir alguna colaboración, por muy débil que sea, aparte de las consecuencias negativas que ya tenemos, con todos los ajustes que nos han obligado a hacer, van a venir ajustes sobre todo en el tema de pensiones, seguramente, y el tema laboral a lo mejor hay que exigir algo más, es decir, que son medidas duras, pero que el gobierno no tiene otra alternativa, estamos supeditados. Hay una frase que la podemos decir, pero que es un disparate. Oye, si nos salimos del euro, podemos devaluar la moneda y estamos más tranquilos. Sí, era una situación que hacíamos antes, cuando cuando había una crisis económica, devaluábamos la peseta un 20, un 30, un 18%, y nos quedábamos otra vez, perdíamos poder adquisitivo, pero nos quedábamos tranquilitos, incluso podíamos hasta exportar más, porque el producto era más barato. Hoy en día salirnos del euro sería un disparate, impensable, pero es que si seguimos en el euro como estamos, tenemos que buscar sacrificios que podemos estar algunos años más. Por tanto, a la pequeña y mediana empresa, al ciudadano en su conjunto, vamos a seguir con el cinto apretadito en el último agujero. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sebastián Grisaleña, que es el actual presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal.
la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de esta situación económica. Estamos hablando con Sebastián Grisaleña, como decíamos, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Otra de las cosas, sobre todo porque en los últimos tiempos Canarias ha aparecido a nivel nacional, incluso con alguna declaración desafortunada de algún alcalde por ahí, bueno, como que nosotros un poco que nos estaban manteniendo, es decir, alguna declaración desafortunada, pero también por parte estas últimas medidas, hablo del certificado de residencia, que a la gente todavía no le cabe cuál es el truco, porque eso algunos piensan que es como un pasaporte que hay que presentarlo, que le obligan ahora a sacar un pasaporte a los canarios para identificarlos y diferenciarlos del resto de los españoles, y un sinfín de historias que muchas veces son más de ignorancia que otra cosa. O sea, estamos pasando al desconocimiento total de Canarias, y un poco eso también nos va a aislar, ¿no? Sobre todo también la reducción de los viajes, incluso de los deportistas, muchísimas cosas, ¿no? Es una situación, un cómputo de temas, un conjunto de situaciones que realmente nos sorprenden cada día más. Es decir, Canarias ahora cuando necesita más ayuda, ahora es cuando resulta que estamos más distantes de Madrid. Claro. Y Madrid, con tantas decisiones, lo que está haciendo es alejarnos de alguna manera. Y eso no es bueno ni para Canarias ni para Madrid. Y por tanto, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Este diputado de Burgos, creo que es, sí, es de Burgos, sí, lanza ese mensaje, el tema de residentes, de que, bueno, esto es, mire usted, el canario, esto aquí es una jaula, estamos aquí en 4 metros cuadrados y cada isla es un mundo, desplazamiento. El canario para desplazarse tiene un costo altísimo. Nosotros subvencionamos de alguna manera los trenes en la península con nuestro el presupuesto que aportamos al Estado, la aportación que hace el gobierno de Canarias, también subvencionamos lo que es los trenes en la península, de cercanía, los largos, y por tanto, un señor que viaja de Leganés a Madrid, capital, o de Badalona, un barrio de Barcelona, Hospitalet, ese señor viaja todos los días. Nosotros tenemos que desplazarnos a una isla u otra para ir a trabajar o para hacer cualquier sitio. Por tanto, un disparate, eso se demuestra. Yo le invitaría a Canarias a ese señor, y además cuando se quiera ir a Madrid o a Valencia, que tenga que sacar un certificado, que tenga que sacar su billete, encima decir, mire, billete no vaya hasta dentro de 4 días, están todos los aviones, todos los vuelos llenos. Eso es una demostración para que sepan lo que es vivir en Canarias, que no es me voy, cojo el tren, cojo el coche o me voy caminando. Pero aquí no lo puede hacer. Pero claro, se ha metido también últimamente una serie de cúmulos como es volver atrás, 30 o 40 años atrás, sacando el certificado de residente en un ayuntamiento. Mire usted, es que yo diría que es injusto que yo tenga que viajar o cualquier canario y que tengamos que ir a la puerta de embarque con el billete de embarque, el billete de residente y el carnet de identidad. Me da la sensación de que estoy en un tercer mundo, claro. No estoy ni en Canarias ni en España. Bueno, pues yo pienso que eso no es bueno y espero que el Estado sea... Pero es que incluso la justificación de hacer eso tampoco ha quedado muy clara. Es decir, el ir con el papel, enseñar, porque eso es volver hace 30 años cuando todavía no estaba informatizado. La nueva tecnología que tenemos hoy es que el gobierno tiene que tener, antes de lanzar ese mensaje, usted me quiere controlar, por no problema, tecnológicamente usted me puede controlar, busque usted la fórmula. Además, con un costo bajísimo, pues la nueva tecnología felizmente nos llevan a todos los sitios nuevos sistemas, pero no han sido capaces, no han tenido ni esa imaginación. Es una obsesión. Por eso, yo pienso que eso es un paso hacia atrás. El tema de la deducción por ser residente, para viajar. No el certificado, sino la deducción. Ese 50% que hemos logrado después de muchos años, pues ahora genera duda. Al final se ha resuelto. El presupuesto bajó de 191 millones, que era para esto, a 180. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es controlar aquellos desaprensivos
que utilizaban falsamente eso, pues chicos, métanlo en el tuyo, oblíguenlo usted a devolver ese dinero, porque usted no puede castigar a 2.100.000 habitantes en Canarias porque 100 o 20 o 42 desaprensivos, listillos de turno, pues estamos haciendo un mal uso de eso. Luego viene el tema, por ejemplo, los presupuestos del Estado, el eliminarnos de alguna manera infraestructura, ya no digo en Canarias, digo en toda Canarias, infraestructuras que se están realizando, que están a medio hacer, o al 75, al 80%, y que no haya presupuesto. Esto es un disparate. Hombre, usted no puede hacer este año por el presupuesto, bueno, pues alárguelo en 2 años, en 3 años, pero que me pare una obra, porque aquí en Gran Canaria, o en Canarias en su conjunto, puede haber, si no se ejecutan las obras que se están haciendo de infraestructura y se paran, pueden haber entre 15 y 17.000 personas más en el paro. Esto es así, esto es así. Pero bueno, hoy por ejemplo se me quejaba alguien hablando de que en el parking del aeropuerto, de todos los aeropuertos canarios y también de Baleares, AENA desde el día 1 de octubre ha suprimido esa media hora de beneplácito que nos daban para hacer una gestión, para ir a buscar a alguien. Oye, que habitualmente cuando alguien tiene una maleta facturada, cuando llega al parque, ya tiene que pagar algo porque pasa más de media hora. Pero bueno, era un detalle. Bueno, pues lo han quitado. Bueno, yo como presidente de la Confederación, lógicamente voy a tomar todas las medidas que están a mi alcance, primeramente de diálogo y después de denuncia, porque no hay derecho de que vaya un ciudadano al aeropuerto, tenga que pagar obligatoriamente, como está la situación económica, que si tiene un desliz y lo coja un policía municipal del entorno, de Telde en este caso, o de Ingenio, pues le ponga una multa de 200, 300 euros, que ya la han hecho, no la semana, la han hecho el mes. Por lo tanto, vamos a ser sensatos y por favor no castiguemos al ciudadano, que el ciudadano no puede resistir tanto impuesto directo, tanto impuesto indirecto, bajada de sueldo, pagas. Llega un momento que los ciudadanos se cansan y eso es peligroso porque el paro galopante que tenemos en Canarias, de momento estamos escapando por la economía sumergida, que nosotros estamos en contra de la economía sumergida, pero también tenemos que reconocer que gracias a eso hay más tranquilidad, por no decir otra frase, en la calle. Este aislamiento, tanto económico como de alguna manera los canarios se están sintiendo un poco como que los están alejando, esto puede traer malas consecuencias en general, porque, ¿no? Y además sobre todo porque ahora con las modas que están saliendo por ahí en Cataluña y yo sinceramente Cataluña y Canarias, yo vería antes Canarias que Cataluña si fuéramos a ver, pero todo este tipo de cosas, esto puede traer doble fondo. Bueno, se aprovechan aquellos núcleos muy reducidos, pero que están ahí. Si le dan posibilidades de poder realmente demostrar lo que están denunciando hace tantos años, es una oportunidad. Por tanto, no se le puede dar ese tipo de oportunidades, porque al final eso no nos conduciría a nada. Hay personas que me están oyendo que me pueden decir, hombre, este tío tal, mire usted, Canarias Independiente, vamos a ser conscientes, hombre, nos comen por las patas, como digo yo, Marruecos, adhesiones, Estados Unidos, las presiones de las grandes potencias, por tanto, salíamos de Guatemala y nos metíamos en Guatepeor. Por tanto, vamos a dejarnos como está, intentar negociar. Lo que sí es importantísimo es la negociación con Madrid, es imprescindible. Hay que buscar posturas de encuentro, de acercamiento, de ese desencuentro hay que buscar la fórmula. Y perdona que te interrumpa, Sebastián, ahora mismo cómo lo está haciendo el gobierno de Canarias, porque tú que, bueno, vos has tenido reuniones con el presidente del gobierno, estos desencuentros que hay, estas historias, ¿lo está haciendo bien el gobierno de Canarias, bajo tu punto de vista? Yo pienso que el gobierno de Canarias está en la obligación de pedir lo que está pidiendo. ¿Y por qué? Mire usted, la media de un ciudadano español, lo que recibe de media de ayuda del Estado cada comunidad autónoma, la media es muy superior a lo que recibe cada ciudadano canario. Por tanto, la obligación del gobierno de Canarias, no ahora, tenía que haber hecho eso hace muchos años. Ahora se está dando más cuenta porque hay más debilidad económica, pero Canarias tenía que haber exigido que la media, como mínimo la media nacional, tenía que venir en el mismo porcentaje el valor del ciudadano canario. Eso solamente repercute, puede ser, en este momento, puede ser 800 millones de euros en un año,
Eso, Canarias con 800 millones, diríamos, tiene más posibilidades de hacer cositas, muchas cosas. Desde el año 2000 hasta hoy, Canarias ha perdido, en ese reparto distributivo, ha perdido más de 4.000 millones de euros. Por tanto, cada año ha ido más, el aumento de población, por ejemplo, el gasto que tenemos también de sanidad, con tantas personas que vienen, extranjeros, etcétera, etcétera, es superior al que nos estaban abonando, y por tanto, yo soy de lo que digo. Canarias tiene la obligación de pedir, no ser pedigüeño, pedir por pedir, pero sí pedir a aquellos que tenemos derecho. La sanidad, la educación y la asistencia social tiene que ser exactamente igual que la media nacional, nunca inferior. Y a partir de ahí, pues mire usted, yo entiendo perfectamente que el gobierno central está siguiendo las directrices que la Unión Europea le está obligando, porque si no hace los deberes en España, se lo va a obligar la Unión Europea, que puede ser más duro. Pero también el gobierno central tiene que reconocer que las condiciones de Canarias, la lejanía y la distancia, región ultraperiférica, esas condiciones excepcionales que tenemos, que tienen un costo altísimo, España lo tiene que reconocer. El libro que ha presentado Solbes al comisario Barnier a la Unión Europea es que Canarias tiene que tener, como región ultraperiférica, un trato diferenciado, igualando a la media de estados de la Unión Europea. Y eso no se está contemplando. Por lo tanto, el Estado tiene razón en ajustar su presupuesto, pero también el Estado tiene la obligación de saber que Canarias es más deficitaria en todo y tiene que añadirle algo más que históricamente le ha añadido. Hablando de Canarias, hablando de las autonomías, por ahí han salido voces diciendo que bueno, pues no a las autonomías, o sea, que se volviera al sistema anterior. Eso que se ahorraba gasto. Eso es un poco... Bueno, ese mensaje es curioso, analizando lo que va de año. Las comunidades autónomas están haciendo sus deberes, sus déficits los están llevando a rajatabla, y sin embargo la deuda la tiene el Estado. Es decir, que en este momento es el Estado el que no está haciendo los deberes. Y yo diría, estamos hablando de que nos obligan a llegar al objetivo del 6,3 a final de año, pero yo personalmente opino que si solamente llegamos al 7 ya es para tirar por no podemos dar por satisfechos. Y por tanto la situación sigue siendo compleja, sigue siendo muy compleja. La comunidad autónoma, en su día, el problema es que se comenzó a abrir la mano. Cataluña pedía no sé qué, pues yo también, se le da a Cataluña, yo también. El País Vasco quería no sé cuánto, pues al País yo también. Al final se le fue la mano al gobierno, con los catalanes, con los vascos y con todo, y al final se le fue la mano con la totalidad de las comunidades autónomas, que eso pues se perdió el control, se perdió el seguimiento de los presupuestos que tenían que seguir, se endeudaron en exceso. Valenciana, por ejemplo, la comunidad valenciana tiene una deuda astronómica, y Cataluña una deuda. Canarias, casualmente, es tal vez la primera o la segunda que mejor ha hecho los deberes en cuanto a la deuda de comunidad autónoma. Por lo tanto, hasta eso lo han hecho bien, y yo tengo que decirlo. Siendo consejero, el actual ministro José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, hace 3 años aproximadamente, él hizo un recorte de 1.000 millones en aquel momento, que era un disparate. De 7.500 pasamos a 6.500 del presupuesto de la comunidad autónoma. Pero lo hizo porque había que hacerlo, y bendito que lo hizo en aquel momento, porque si no lo hubiese hecho en aquel momento, hoy teníamos un déficit astronómico. Después se marchó José Manuel, llegó Jorge Rodríguez a la Consejería de Economía y Hacienda, y le obligaron también desde el Estado a recortar 300 millones, que también lo recortó. Por tanto, esos 1.300 millones que se recortó en 2 etapas diferentes en el mandato anterior de la comunidad autónoma, nos ha venido muy bien, y Canarias ha hecho los deberes. Ahora, en este momento, el que no está haciendo los deberes, la deuda del Estado, el gobierno español, sí, se le ha ido a la mano. Se le ha ido a la mano. Vamos a hacer otra pausa. Estamos en el enfoque, estamos hablando de situación económica, estamos hablando de Canarias, estamos hablando de empresas, y estamos hablando con Sebastián Griseleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Hacemos ese alto y volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar.
tras muchos años de implantación en Canarias. Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Llegamos al tiempo final de este enfoque de esta noche, en el cual estamos hablando un poco y analizando un poco la situación económica, la crisis, las empresas, con Sebastián Grisaleña, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Hacia dónde van estas pequeñas y medianas empresas canarias? Porque cada vez cierran más, los empresarios están ahogados, están intentando muchos. Han perdido, yo creo que hasta sus patrimonios, empecinados en no cerrar. ¿Hacia dónde camina? Porque esto, la gente ahora mismo ya tiene como un tema mental de que esto no tiene fin, de que esto nunca va a acabar, de que, porque claro, siempre oye no, y lo que queda. Claro, ya la gente que ya no queda, que ya no hay fondos, ¿cómo va a decir que todavía hay fondos si ya no hay? La gente dice, bueno, pues abrimos la verja del puente de Silva y vamos todos caminando por allí, ¿no? Bueno, esto es una crisis mundial, pero aquellos países que no estaban haciendo los deberes, el efecto es más duro, y España no lo hizo. Vivíamos por encima de nuestras posibilidades, el dinero era fácil para todos, y al final pues se nos fue de la mano. Por tanto, el costo que estamos pagando aquellos que hicimos las cosas mal es muy superior a aquellos que lo han hecho bien o regular. A partir de ahí, los grandes sufridores, como siempre, es la pequeña y mediana empresa, porque es más débil. La multinacional se establece aquí y aquí podrá ganar más o ganar menos, pero el resto de actividades que tiene fuera de Canarias pues le va a compensar. Pero aquí, si una empresa está ubicada en un punto determinado en Canarias o en varias islas, el entorno es muy reducido. Por tanto, situación. Yo siempre digo que el gran defecto que hemos tenido en Canarias, nunca pusimos la imaginación para realmente valorar la situación estratégica en la que estamos. Nunca pensamos en salir al exterior. Ahora tenemos mercados de África, hemos mejorado en los últimos años mucho la conexión marítima, hemos mejorado menos la aérea, pero estamos intentando que sea realmente más importante las conexiones aéreas canarias con África, pero nos ha faltado esa internacionalización de la empresa canaria para salir en el momento justo, y no lo hicimos. Eso fue un error. ¿Por qué? Porque es que Canarias, nuestra actividad empresarial es muy reducida. Turismo, que felizmente va bien, es el 34%
de nuestra economía. Es decir, eso es grave. Esto es gravísimo, gravísimo. Pero Lanzarote y Fuerteventura es el 50 y tantos %, todavía más grave. A partir de ahí no hemos sabido diversificar, es actividad empresarial, que es comercio, exportamos poco, lo que exportamos prácticamente son mercados cautivos como el tomate y el plátano, que gracias a las ayudas y a la protección que tiene, si no las tendría Marruecos, el tomate no hubiesen comido, y también el plátano que viene de Sudamérica. Y no hemos sabido diversificar nuestra actividad. Aquí teníamos que tener, por ejemplo, tenemos la zona franca que no la hemos sabido defender, tenemos la zona CEP que no la hemos sabido estrujar más de lo que podíamos, y sobre todo comercio exterior nos ha faltado, y eso nos está pasando hoy una factura impresionante. Aquel país o aquella comunidad que haya sabido exportar y sus empresarios hayan salido al exterior o a vender o a montarse o a hacer negocios entre dos países, le va mejor que a nosotros. Pero nosotros nos quedamos aquí. Ahora, en los últimos años, el canario ha salido pues, a Guinea Ecuatorial, ha salido a Senegal, ha salido a Cabo Verde, ha salido a Marruecos, a lo mejor con menos suerte, pero también. Entonces, poco a poco vámonos desplazándonos, que es lo que teníamos que hacer. Y ahí eso nos falló en el momento, que lo teníamos que hacer con un costo muy inferior al que tenemos, y ahora pues tenemos que ir corriendo y deprisa, que las prisas siempre son malas consejeras. Y yo digo siempre algo que a Canarias le vino fatal: la globalización, que ya nos olvidamos. Hace unos años atrás, 10 años atrás, hablamos de la globalización. La globalización está bien para un mercado abierto, enorme, pero para un archipiélago con islas dispersas en el Atlántico, lejanas de todo, la globalización, viene la multinacional y nos come, como lo ha pasado, nos ha ido comiendo con una lentitud, pero nos ha ido comiendo, ganando terreno y desapareciendo pequeñas y medianas empresas y autónomos que, como decía al principio, han sacrificado su patrimonio la mayoría de las veces y lo están pasando francamente mal. ¿Y se ven soluciones en el futuro? Bueno, yo la solución que veo es, yo diría que hemos pasado ya el desierto, estamos llegando a la zona fértil, y por tanto, pero va a aguantar, a lo mejor aguantaremos un año, más, menos, porque esto es una incógnita, total, es una bola mágica que tenemos ahí, pero si hacemos los deberes como se está haciendo, las obligaciones que la Europa nos está haciendo, las decisiones duras que se están tomando, que no son nada agradables, pero para nadie, incluso ni para los empresarios, y menos para los ciudadanos. Si comenzamos a hacer todo eso bien, a lo mejor dentro de un cierto tiempo comenzamos a generar y obligar a la banca a generar crédito a la pequeña, a la mediana empresa, al ciudadano que realmente tenga su sueldo, y a partir de ahí puede mejorar la actividad, hay más consumo, hay más actividad en las calles, en los ciudadanos, en las empresas, y eso va creando, que es lo más importante de todo, puestos de trabajo. El objetivo principal de Canarias en este momento es mitigar a la menor brevedad posible este disparate de desempleados que tenemos, y comenzar a crear puestos de trabajo, porque si eso no es así, se nos puede ir todo de la mano. El tema de la banca, yo creo que es crucial. No se ve ningún movimiento, diríamos, en plan de que esté la banca echando una mano, o de que vaya a echar, o de que vaya el tema de los créditos. La banca está muy endeudada, y por tanto, mira, ahora mismo... Porque yo recuerdo que cuando el gobierno español, en la época del Partido Socialista, le inyectó una buena cantidad de... Europa ahora, vía Europa, le van a inyectar 62.000 millones de euros. Pero todo eso no ha dado... Y siempre con una duda, ¿será suficiente? ¿Será suficiente? Esa es la duda.
Pero bueno, yo espero que sí porque eso significa Pero que... ¿se arranca algún compromiso a la banca a partir de ahí? ¿De qué? Porque yo no sé si era la vicepresidenta del gobierno español, decía que bueno, a partir de que se estabilizara iban a dar esos créditos, iban y tal. Pero ¿eso hay algún acuerdo? ¿Eso hay alguna obligación? ¿Eso hay alguna...? Ahí los gobiernos tienen que exigir, pero rotundamente, que tiene que aportar dinero a la sociedad, si no, mal. Porque a pesar de todo, en estos tiempos, Sebastián, hay bancos que siguen teniendo beneficios. Yo cuando oigo el banco tal, en los últimos, verifique que en los últimos años, a lo mejor en el último año, ya no aparece el beneficio de los bancos. Yo también tengo que decir, la banca española, los beneficios ya no los está generando dentro de España, lo está generando en sus oficinas fuera de España. También hay que decirlo, hay que decirlo porque en España lo han pasado mal, todo. ¿Cuánto dinero ha salido de la banca en los últimos años? No sabe dónde está, o en casa, en la caja fuerte, o en bancos en el exterior. Y la responsabilidad de todo eso, porque alguien tiene que pagar la responsabilidad de todas esas cosas raras que se han hecho. Hablamos de Bankia, hablamos de montones de historias. ¿Usted ha visto alguna sanción? ¿Usted ha visto alguna sanción alguna vez en este país? Nada. Al revés. ¿Quién paga? Los ciudadanos. El conjunto de los ciudadanos es el que paga todo este tipo. Yo no he visto todavía en Bankia o en cualquier otra entidad bancaria o financiera. Que aquí alguien vaya a pagar lo que se ha hecho, ¿no? Porque yo estoy recordando, Sebastián, lo de Islandia, de que lo llevaron a revisión al presidente del gobierno por mala gestión. Claro. Pero aquí no, aquí nadie... España es diferente, en todo. Incluso a mí me preocupa porque ya estamos viendo... que de muchos años atrás. Vamos viendo las sentencias que hay y a veces nos sorprende. Pero bueno. Se nos ha acabado el programa. Aquí estaríamos hablando con Sebastián muchísimo tiempo, además, sobre todo porque hay temas candentes y temas que se nos han quedado fuera, pero bueno, habrá más ocasiones de tener al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. De todas formas, como digo, viejo conocido de la casa, amigo de esta casa, bueno, pues siempre aquí es un placer tenerlo, aunque a lo mejor no son los mejores momentos económicos y tal, pero bueno, él siempre ha acudido a nuestra llamada cuando era presidente de Secapime, siempre ha estado con nosotros, incluso su pasado deportista, que también le hemos podido sacar alguna entrevista porque además fue portero en Madeira, bastante famoso en aquella época. Bueno, llegaste a jugar en Las Palmas. No, en Las Palmas no llegué. Estuve en el equipo principal, viajé con el equipo. Pero no llegaste a jugar. Pero no llegué. Fui portero suplente en aquella época de Ulacia y Oregui. Dos porteros extraordinarios. Yo tenía 18 añillos más o menos. Y aquellos eran dos grandes porteros, muy bueno, Ulacia y Oregui. Tuvimos mucha suerte. Además, se han identificado muy bien con Canarias. Con Canarias, sí, se llama dos porteros vascos, ¿no? Sí, dos vascos. Y los dos que además incluso se quedaron aquí y vivieron aquí para siempre. Hicieron su familia y... Además, yo creo que tenía una tienda de zapatos, me parece que Ulacia llegó a poner una calzada de Ulacia, ¿sí? Pues Ulacia ha sido también, después de fútbol, muchas actividades, y Oregui también, es un hombre, son personas desinquietas, que además que se... Eso te quitaron la posibilidad de debutar en Las Palmas y tuviste que... Sí, entonces fui al Tenerife, ahí sí jugué, y luego en el Marítimo de Funchal. Que ahí fue tu vida deportiva. Estuve 7 años, como digo, 7 años y un día, como la cárcel, Pues gracias, Sebastián Grisaleña, por estar aquí. Encantado, y gracias por todo. Desearte lo mejor y que bueno, pues que a ver si es verdad que esta salimos de aquí. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bien, pues con las palabras de Sebastián Grisaleña hemos terminado. Ya digo, buen humor sí hay en este programa, aunque los temas sean tan duros como este de la situación y la crisis económica que estamos pasando en Canarias. Por parte nuestra, como siempre, esperarles la semana que viene aquí en el Enfoque. Hasta siempre.